Cordial saludo en Cristo Jesús para ti que estás caminando con la Escuela de Discipulado Misionero en este módulo del tercer trimestre, donde seguimos caminando con mi proyecto discipular desde el Evangelio de Marcos, asumiendo la cruz. Hemos venido desarrollando una serie de temas, los cuales nos descubren cómo en el Evangelio de Marcos la cruz juega un papel muy importante en su desarrollo teológico y su mensaje de catequesis para la primera comunidad cristiana, pero también para nosotros el día de hoy. Hemos desarrollado la importancia y la teología de la cruz en el Evangelio de Marcos y hemos estado muy pendientes de algo que es una línea directriz llamado el secreto mesiánico. Secreto mesiánico que comienza en Marcos capítulo 1 cuando Jesús le dice: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote. Y ese no se lo digas a nadie, no le vayas a decir a nadie que yo te curé, porque entonces la gente se va a confundir creyendo que yo soy un Mesías sanador. Y termina en Marcos capítulo 15 versículo 31 cuando va a decir el centurión romano mirando el crucificado: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces hemos venido trabajando esa línea desde la teología de la cruz, desde la cruz en el Evangelio de Marcos, y cómo tú y yo, como discípulos misioneros, debemos acompañar a nuestro Maestro Jesús hasta las últimas consecuencias, y esas últimas consecuencias es tomar la cruz. Hemos visto varias cruces, hemos ido desarrollando cada una de esas cruces que son de la vida cotidiana, porque, como ya lo hemos hablado, Jesús no asumió la cruz en el Calvario, no asumió la cruz desde el momento de la pasión. Su pasión comenzó desde mucho antes. Su pasión fue toda su vida asumió cruces, toda su vida asumió el dolor del anuncio del reino de los cielos y las consecuencias que ello traía. Por eso a ti y a mí también se nos motiva a tomar esa cruz sin temor, sin miedo, y llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque nuestro Maestro lo hizo primero que nosotros. Entonces seguimos caminando en este proceso y nos encontramos los tres anuncios de la pasión que están en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Capítulo 8 del 31 al 33, el 9 del 30 al 32 y el 10 del 32 al 34. Tres anuncios de la pasión. Mira qué importante es. En todo el corazón, en todo el centro del Evangelio aparece el anuncio de la pasión tres veces. O sea que en el Evangelio juega un papel importante la pasión de Jesús. Recuerda que allá en esa primera catequesis habíamos dicho que algunos biblistas dicen que el Evangelio de Marcos solamente se limitaba a la pasión y la muerte de Jesús, capítulo 13, 14 y 15, y que después se fue se fue complementando con la resurrección, capítulo 16, y después toda una gran introducción del capítulo 1 al capítulo 12. Pues eso es una investigación que hicieron algunos biblistas y creen que es así. Nosotros nos preocupamos por este tema, que es estudiar los tres anuncios de la pasión. En la segunda parte del Evangelio de Marcos, del capítulo 8, 27 al capítulo 10, 52, Jesús va hacia Jerusalén. Ya sabemos que Jerusalén es el lugar definitivo, el lugar de la entrega, el lugar de sacrificio, el lugar de la muerte. Ya no es el sanador que realiza hechos portentosos, sino el maestro que enseña a sus discípulos. Ya pasó toda la etapa de grandes milagros, de grandes acontecimientos, de grandes sanaciones, de grandes signos, y ahora en esta última etapa de camino hacia Jerusalén se ha dedicado exclusivamente, aunque hay uno que otro detalle milagroso, se ha dedicado a instruir a sus discípulos, porque debe dejarlos preparados, ya que él va a terminar su vida en Jerusalén, pero ellos deben continuar con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso lo va a decir San Pablo más adelante. Les enseña su propio destino y el misterio de su persona,
pero también les enseña a seguirle en su camino. Toda esta parte está ordenada en torno a 3 anuncios de su pasión y resurrección. En una de estas 3 predicciones, Jesús aborda el misterio de su persona y en las otras, la correcta comprensión de la existencia humana. Jesús le está dejando claro a sus discípulos la entrega, el sacrificio, la muerte, su vida, su ministerio, su divinidad. Y hoy, en 3 textos específicos, nos va a decir cuál es ese destino final que Él tiene y cómo también ellos deben asumir ese destino final. Marcos enlaza el primer anuncio de la pasión con la declaración del Mesías de Pedro. Y ustedes que dicen, tú eres el Mesías y todo esto que ya lo hemos escuchado. Quiere mostrar a través de esto cómo debemos entender a Jesús como Mesías. O sea que en este primer anuncio de Marcos 8, 27 al 33, Jesús les está aclarando a sus discípulos y también nos está aclarando a nosotros qué clase de Mesías es. O sea que se empieza a revelar el secreto mesiánico. ¿Y qué clase de Mesías es Jesús? Un Mesías crucificado, que tiene que entregar su vida, que tiene que ir hasta la cruz por amor, por amor. En este momento en el que Jesús se muestra como Mesías, se da cuenta que tiene que presentarle a sus discípulos que para liberar a los hombres del poder del mal, debe caer en manos del mal, ser destrozado por el poder del mal. Pero exactamente en ese momento es cuando vence al mal en su propia raíz. Con los 3 presagios de la pasión, Marcos desarrolla cómo entiende él la enseñanza de Jesús en su poder absoluto. Ese poder se pierde en la debilidad, pero se evidencia como poder absoluto. ¿Y qué es lo que nos quiere decir aquí en este primer anuncio de la pasión? Que el poder absoluto de Jesús no son sus milagros. El poder absoluto de Jesús no es su poder de detener el mar, de sanar los enfermos, no. El poder absoluto de Jesús es el amor. Ese es su poder absoluto. El amor que lo puede cambiar todo. El amor que transforma todo, que sana todo, que libera todo. El amor es el poder absoluto de Dios en el Evangelio de Marcos. El hecho de que Jesús tenga que sufrir mucho expresa la intención salvadora de Dios. El que sea menospreciado describe el destino que le preparan los hombres. Jesús consuma el anhelo del pueblo judío de que el siervo debe soportar los sufrimientos. Llevaba nuestros dolores y con sus llagas nos curó. Isaías 53, 1-12. Jesús entrega su vida por amor. Jesús muere. ¿Y por qué muere Jesús? Hay 2 preguntas. ¿Por qué muere Jesús? ¿Y por qué matan a Jesús? Jesús muere por amor, por salvarnos, por ser coherente con su vida. Jesús muere porque quiere mostrarnos que el amor vence el odio y que la raíz del mal no se vence con más violencia, sino con amor, y que el amor es capaz de transformarlo todo. Por eso muere Jesús, por ti y por mí, para darnos la salvación, para liberarnos del mal, porque el amor es capaz de vencerlo todo. Ahora, ¿por qué lo matan? Lo matan por su forma de vivir. Lo matan porque lo consideraban blasfemo, porque lo consideraban una persona peligrosa y porque lo consideraban una persona religiosa. Blasfemo, ¿por qué? Blasfemo porque decía que era el Hijo de Dios, porque perdonaba pecados, porque se puso por encima inclusive de la misma ley del pueblo judío. Entonces por eso los judíos lo quieren matar. Los romanos, ¿por qué? Por peligroso, porque políticamente es inestable, porque subleva al pueblo y por eso lo matan los romanos. Y a religioso era porque literalmente violaba todas las reglas
todas las reglas caducas que no servían para nada del pueblo de Israel. Entonces el sábado lo reinterpretó, la purificación la reinterpretó, el lugar de oración y de encuentro con el Señor, Él reinterpretó en su propia presencia, le dio cumplimiento a lo que Dios verdaderamente quería y por eso también lo mataron. Pasemos al tercer anuncio. El tercer anuncio es el más completo. Aquí Marcos nos describe de antemano la situación en la que Jesús expresa sus palabras. Está en camino a Jerusalén y va decidido a salir al encuentro de su sufrimiento. Sus discípulos le seguían admirados y asustados. Capítulo 10, 32. La palabra griega admirarse significa también asustarse. Los discípulos estaban asustados. Como tú y yo cuando tenemos que asumir una cruz, nos asustamos, nos da miedo por el peso increíble de la cruz, porque nos angustia saber las consecuencias que traerá esa misión, esa tarea, ese desafío, esa cruz. Los discípulos también tenían miedo. El camino de Jesús hacia Jerusalén produce miedo y angustia en los acompañantes. Sienten que está ocurriendo algo que tira totalmente por tierra la imagen que tienen de sí mismos y de Dios. Claro. Mira cómo los discípulos son judíos normales. Y los judíos estaban esperando un Mesías, pero no el Mesías que les está proponiendo Jesús. El mesianismo que trae Jesús es un Mesías de dolor, de entrega, de amor, de humildad, de cariño, de cercanía, de reconciliación. Totalmente diferente al mesianismo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando un Mesías, es decir, un Salvador. La palabra Mesías la podemos comparar con la palabra Salvador, con la palabra liberador. Y estaban esperando un liberador de la siguiente manera. Escúchame bien. Ellos estaban esperando primero que ese Mesías escogido por Dios, ese liberador, unificara a las tribus de Israel. O sea, a todo el pueblo disperso de Israel por el mundo, lo unificara en una sola nación. O sea que ya es difícil, porque Jesús no es un Mesías político, sino que es un Mesías del amor. Entonces ellos no ven que este tal Mesías esté unificando a todos los pueblos. 2. Ellos están esperando que ese liberador unifique todas las tribus y el pueblo de Israel, pero que también sea un Mesías poderoso y que le dé el primer lugar y el puesto preponderante entre todos los pueblos a Israel. Por eso es que hablan de un Mesías con mano poderosa y brazo extendido. Un Mesías guerrero. Mesías que venga a poner en orden y a liberarnos de los pueblos que los están oprimiendo. Y ven que Jesús lo que dice es: no devuelvas el mal por mal, sé misericordioso, si te pegan en una mejilla por la otra. O sea, totalmente diferente. Y tercero, ese Mesías traerá prosperidad, bendición y abundancia. Ese Mesías traerá riquezas. Ese Mesías nos pondrá en el top número 1 al pueblo de Israel. Mientras que Jesús habla de pobreza, de sencillez, de compartir, de ser solidarios, de vender todo lo que se tiene, de dejarlo todo, entonces no entienden. Se les está desmoronando la idea de Mesías que tienen, la idea de Salvador que tienen. Como cuando tú y yo seguimos creciendo en el camino de la fe y empezamos a desbaratar las falsas imágenes que tenemos de Dios. Y nos quedamos con el Dios de Jesucristo, que no es un Dios castigador, sino un Dios de misericordia. Que no es un Dios que pone pruebas, sino que está a nuestro lado. Que no es un Dios lejano, sino cercano. Que esa omnipotencia, omnipresencia y todos esos poderes que le damos a Dios, lo descubrimos que es su ternura, su amor, su misericordia, su generosidad, su cariño, su perdón. Así como nosotros vamos desbaratando falsas imágenes de Dios, el Dios bombero, el Dios policía, el Dios tarjeta de crédito, el Dios médico, y nos vamos quedando con ese Dios auténtico que es pura misericordia y amor, así también los discípulos tuvieron que desmontar su visión de Dios, su visión de Mesías, y darse cuenta que el mesianismo de Jesús era un mesianismo del amor, del dolor, de la entrega, del sacrificio, que da vida y vida en abundancia. Sienten que está ocurriendo algo que tira totalmente por tierra
la imagen que tienen de sí mismos y de Dios. Y entonces Jesús repite lo que le va a suceder. Frente a los dos primeros anuncios, ahora se aclara en qué manos será entregado: en manos de los sumos sacerdotes, de los escribas, que lo pasarán a los romanos. Entonces, hoy el Señor en nuestro estudio, Jesús en estos tres anuncios de la pasión, nos está también desmontando una falsa idea de Mesías. Y nos está mostrando qué clase de maestro nosotros estamos siguiendo. Si Jesús es nuestro maestro, hoy nos está diciendo: hey, mira el maestro que tú estás siguiendo. Un maestro del amor, un maestro del perdón, del dolor, de la entrega, de la cruz, de la muerte y de la resurrección. Y tú y yo como discípulos debemos caminar con el maestro hasta las últimas consecuencias, que es la entrega, es el dolor, es la cruz, es la muerte y la resurrección. Porque eso es lo que estamos estudiando en este tema. Son también interesantes las reacciones de los discípulos ante los tres anuncios de la pasión de Jesús. Ya vimos las reacciones de Jesús y lo que nos quiere enseñar. Ahora veamos las reacciones de los discípulos ante estos tres anuncios de la pasión. La primera vez, Pedro le hace amargos reproches. Quiere apartar a Jesús de su pasión. Marcos describe la reacción de Pedro y la de Jesús. Es tirante. La reacción de los dos es tirante. Pedro le dice: ¿cómo vas a llegar a esas consecuencias? No, lejos de ti que tengas que entregar la vida. Y Jesús le dice: ve detrás de mí, Satanás. Jesús utiliza la palabra Satanás para Pedro, porque Satanás es el que impide que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y Jesús sabe que la voluntad del Padre Celestial es que Él por amor salve a todos de la cruz. Entonces, si Pedro se opone al camino de la cruz, se convierte en Satanás. Y por eso le dice: ve detrás de mí, Satanás. ¿Qué significa ve detrás de mí? Que sigue siendo mi discípulo y sigue aprendiendo de mí hasta las últimas consecuencias, porque no has entendido nada. Si está de frente oponiéndose a que yo llegue a Jerusalén, lo pongo detrás de mí para que siga aprendiendo el camino de la cruz, de la muerte y la resurrección. Ponte detrás de mí, Satanás. 8:33. Jesús le enseña a sus discípulos que Él es el que va a hacer frente y deben aprender de Él a llegar hasta las últimas consecuencias. Tú y yo también debemos, como discípulos, recuerda que la palabra discípulo significa seguidor, tú y yo como discípulos debemos seguir a Jesús y seguirlo aprendiendo de Él. Y la cruz es parte de ese camino. Sigo. Después Jesús dice: quien quiera ganar la vida la perderá, quien la pierde la ganará. Ustedes ya han trabajado mucho ese tema. Es un gastarse, entregarse, darse, donarse, darlo todo, y esa persona lo ganará. Tras el segundo anuncio de la pasión, los discípulos hablan sobre quién de ellos es el más importante. 9:34. Ser el más importante puede ser un malentendido en la palabra de Jesús. ¿Quién lo va a reemplazar? Jesús está hablando de su dolor y ellos están pensando quién lo va a reemplazar. Y por eso habla de que quién es el que lo debe reemplazar. Lo debe reemplazar a aquel que se haga último y servidor de todos, como el mismo Jesús es último y servidor de todos, porque recuerda que el poder de Jesús no es su fuerza, sino el amor, su servicio, su humildad y su entrega. Y nosotros también debemos ser servidores de los demás, lavarle los pies a los demás, estar al servicio de los demás. Los discípulos no están allí para sí mismos, sino que tienen que servir a los demás. En la cruz se decide la naturaleza de la iglesia, que debe servir a los pobres y a los desamparados y no ceñirse a su propio derecho. Debe estar abierta a aquellos que no pertenecen a ella, pero expulsan demonios en nombre de Jesús. Capítulo 9, versículo 38 al 41. La cruz en la que Jesús muere por todo el mundo es para Marcos un símbolo de tolerancia. La tolerancia que la iglesia debe ejercer y debe compartir con los demás. Los hombres, en lugar de reservarse para sí un derecho, la iglesia, en vez de reservarse para sí el poder, tiene que entregarse a los demás. Darse, lavar los pies, la cruz del servicio,
la cruz de la entrega, la cruz del mismo dolor que genera la cruz, el dolor. ¿Qué cruz es hoy? El dolor. ¿Por qué el dolor? Porque en nuestro servicio evangelizador no todo es color de rosa. Tú y yo sabemos que en el servicio evangelizador que hacemos en la parroquia, en el movimiento, en el grupo, en la casa católica, hay momentos difíciles de dolor. ¿Por qué? Por la crítica. De dolor porque no responden, porque me juzgan, porque me canso, porque le hablan mal al párroco de mí, porque me duele el cuerpo de tanto trabajar, porque me siento frustrado ante la negativa de las personas, porque lo que recibo es reclamos, injusticias, malentendidos, ¿sí? Ese dolor que también lo tuvo Jesús. Y si Jesús vivió ese dolor, tú como discípulo, pues también estás llamado a vivirlo. Entonces, la cruz quiere romper con el rigor de las pequeñas imágenes eclesiásticas, de poderes, de placeres, de dignidad. Quiere romper con eso de yo tengo el poder, la iglesia es poderosa, que crezca la iglesia. Una iglesia tan llena de ínfulas. La cruz quiere romper con todo eso. Y quiere decir, mira, el poder es el servicio, la humildad. Ensanchar el corazón de amor a Dios y que sirva ese amor a los demás. Entonces tu dolor así no será en vano y tu sacrificio no será en vano, porque estás con el corazón henchido de amor y lo compartes a los demás. Porque ese amor que tú experimentaste, ese amor que tú sentiste por el mismo Jesús de Nazaret que se encontró contigo, te amó, te perdonó, te sanó, te liberó, ese mismo amor tú lo compartes con los demás y te das al otro en bendición y en alegría. Entonces, vamos resumiendo, concluyamos. Hoy hemos escuchado, hemos compartido los 3 anuncios de la pasión que están en el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Y entonces la cruz que debemos asumir de acuerdo a los 3 anuncios de la pasión es el mismo dolor de la misión, del discipulado, del seguimiento. El mismo dolor de tu servicio pastoral en tu parroquia, cuando nadie te reconoce lo que hiciste, pero sabes que lo hiciste bien. Y recuerda que quien da el reconocimiento que realmente vale es Cristo Jesús. Él es el que tiene que ver todo el sacrificio y todo el esfuerzo que tú haces. Y esa cruz tiene una recompensa, y es que le da sentido a tu vida. No solamente porque sigues a Jesús, sino que eres útil, importante, valioso a esta sociedad. Y también terminamos diciendo que el capítulo 8, 9 y 10 del Evangelio de Marcos, cuando Jesús le habla a sus discípulos y los instruye acerca de la pasión, nos está haciendo un llamado y una invitación como Iglesia Católica. Debemos dejar de lado tanto poder, tanta soberbia, tanto creer que nosotros somos el centro y únicos, tanto pretender que nosotros somos los que tenemos siempre la razón y podemos pasar por encima de los demás, a convertirnos en una iglesia que sea misericordia, tolerante, incluyente, como dice Papa Francisco, un hospital de guerra que recoja los pedazos de seres humanos que está dejando esa sociedad, una iglesia samaritana que se arrodille a lavar, limpiar y sanar las heridas de tantas personas que este mundo deja destruidas, y que también se convierta en un oasis, que nuestra iglesia, nuestro grupo, nuestra parroquia, nuestra casa católica se convierta en un oasis donde la persona cansada pueda llegar a beber, a descansar. Que de la iglesia se diga también lo que dijo Jesús: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Que la iglesia se convierta en sanadora por nuestro sacrificio y porque lavamos de los pies a los que más sufren. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor te bendiga, la gracia del Señor te acompañe. Feliz estudio, feliz trabajo.
discípulo misionero.